Así que bendecimos a los hermanos que a través de las redes sociales se están conectando con nosotros en esta mañana para recibir la palabra de parte de Dios que va a bendecir cada una de nuestras vidas. Amén. Quiero que abras tu Biblia, la enciendas ahí donde estás, amén, y puedas buscar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, en el verso 17. Amén. Mateo capítulo 4, verso 17. Así que por favor enciende o abre tu Biblia para que puedas leer un verso de la palabra de Dios y tomar este verso como la base de lo que va a ser la predicación de parte de Dios para cada una de nuestras vidas en esta mañana. ¿Todo lo tenemos? Amén. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero repetir en esta mañana. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, gracias en esta preciosa mañana por esta tu palabra. Presento mi vida delante de ti para que tú la puedas utilizar como un instrumento de gracia y de bendición de parte tuya para la vida de cada uno de mis hermanos, tanto de los que están, Señor, presentes, como de aquellos, Padre, que están conectados en esta hora a través de las redes sociales. Sea tu palabra corriendo, tocando, ministrando cada uno de nuestros corazones para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Tu Espíritu Santo tenga a bien utilizar mi vida como ese instrumento de gracia y de bendición en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor. Amén. El tema de esta mañana es cualidades de un discípulo. Cualidades de un discípulo. Y he querido tomar el Evangelio de Mateo en su capítulo 4, en el verso 17, para poder establecer lo que la Biblia enseña acerca de las enseñanzas de Jesús desde el inicio de su ministerio. Ya cuando inició su ministerio de una manera pública, donde se dio a conocer como el enviado, aquella persona que había sido delegada de parte de Dios para poder establecer lo que era el reino de Dios acá en esta tierra. Y es interesante que cuando Jesús comienza su ministerio, hay dos palabras que marcan lo que fue el inicio de la predicación de él. Primeramente habló acerca de lo que es el arrepentimiento y luego habló acerca de lo que es el reino de Dios que ahora se había acercado. Cuando Jesús habla acerca del reino de Dios que se había acercado, da a entender que el reino de Dios ya estaba establecido. Ahora en el Nuevo Testamento, simplemente lo que el reino de Dios había hecho era que se había acercado, que había aperturado su presencia acá de una manera mucho más cercana a lo que es la humanidad. Y es importante que nosotros podamos entender que la Biblia habla acerca del reino como la condición de parte de Dios establecida por Él, donde es un reino donde definitivamente hay un rey. Es por eso que la Biblia hace mención que cuando aquellos magos fueron a adorar, aquellos pastores fueron a adorar y a bendecir el nombre del Señor, ellos fueron con estas palabras: estamos buscando al rey que ha nacido, dando a entender que Jesús no se hizo rey en la cruz, sino que desde su nacimiento había
nacido ya siendo rey. Siendo rey ¿de qué reinado? Del reino de los cielos que ya se había acercado. Y cuando hablamos del reino, hablamos de una potencia de parte de Dios establecida para de esta manera poder Dios manifestar su gracia, su amor a través de su sacrificio para poder acercar al hombre a la presencia del Señor. Cuando hablamos de un reino, estamos hablando de un reino que tiene autonomía, que tiene una delegación, que tiene una función establecida en esta tierra. Hablamos de un reino que tiene normas, que tiene reglas, que Dios ha establecido a través de lo que es los 66 libros de su palabra. 39 de ellos que conforman lo que es el Antiguo Testamento y 27 de ellos que componen lo que es el Nuevo Testamento. Y es importante que nosotros podamos entender que el Nuevo Testamento no viene para abolir lo que es el Antiguo Testamento, sino que simplemente la continuidad, porque el reino establecido por Dios es un reino que es continuo. Y cuando hablamos de la continuidad, estamos hablando que en este reino la presencia de Dios se ha establecido hasta el final. En el lugar cuando Dios va a lograr terminar con cada una de las cosas y establecer lo que es un reino ya de una manera física aquí en esta tierra. Cuando hablamos de la continuidad, estamos hablando que desde el Antiguo Testamento Dios ha comenzado a trabajar, a hablar, a acercarse al hombre para que el hombre pueda entender que Él le ama y que su misericordia está por encima, no importando la condición y no importando los actos que el hombre pueda hacer, por encima de todo ello, el amor de Dios se manifiesta a favor de cada uno de los hombres de esta tierra. Y cuando hablamos de la continuidad, estamos hablando de lo que Jesús dijo cuando Él se expresó diciendo: yo no he venido para abrogar la ley. En otras palabras, yo no he venido para que el Antiguo Testamento no tenga validez. Simplemente he venido para cumplir la ley. En otras palabras, yo soy aquel desde la antigüedad. En el Antiguo Testamento se habló de ese Mesías que iba a venir. Ahora Jesús habla de que ahora el reino de los cielos se ha acercado, porque definitivamente ahora Él había llegado. Y es por esta razón que Jesús habla acerca de Juan el Bautista, dando a entender que de los hijos de los hombres no ha nacido un profeta más grande que Juan el Bautista. Y simplemente lo estaba diciendo no porque Juan era superior a los demás, sino porque todos los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado de Jesús, pero ninguno de ellos había tenido la oportunidad de poder verlo físicamente. Sin embargo, Juan el Bautista fue el único profeta que pudo hablar, profetizar del Mesías, y tuvo el privilegio al mismo tiempo de poder verlo directamente con sus propios ojos. Es por esta razón que Jesús habla acerca de Juan el Bautista, que tuvo mayor privilegio que los demás profetas, porque profetizó de aquel que venía y tuvo la oportunidad de poder verlo físicamente. Y cuando le vio, le dice al Señor: yo no soy digno ni siquiera desatar la correa de tu calzado. Y Jesús le dijo: pero como escrito está, tenemos que darle cumplimiento a lo que ya el Padre ha establecido. Entonces, el Antiguo Testamento es la continuidad de lo que es el reino de Dios, que ahora en el Nuevo Testamento, antes en el Viejo estaba establecido, pero ahora en el Nuevo hay una nueva apertura del reino de Dios, de tal manera que se ha acercado, está cerca, está al alcance de todo ser humano. Simplemente la condición es, número uno, que se pueda producir
en el corazón de todo aquel que quiere acercarse a Dios un arrepentimiento genuino delante de su presencia. Y cuando hablamos de la palabra arrepentimiento, estamos hablando de algo que no es remordimiento, de que yo he cometido algo y estoy siendo, ese remordimiento está en mí y me está causando algún tipo de malestar. No, el arrepentimiento tiene que ver con una sumisión delante de Dios, postrarme delante de Dios, entender que por mi propia fuerza jamás voy a poder alcanzar los estándares de Dios, y es por esto que rindo mi vida delante de la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y es interesante que nosotros podamos saber estas cosas. Y en cuanto a la continuidad del reino de Dios, Dios ha establecido intrínsecamente en su reino un método para poder darle continuidad a lo que es la salvación de todo ser humano. Hay una forma, hay un método que Dios ha establecido en su palabra para que de esta manera los hombres puedan ser alcanzados, puedan conocer a Dios y puedan tener un arrepentimiento genuino delante de la presencia del Señor. Y este método establecido por Dios es justamente el método discipular. Y cuando hablamos del método discipular, pudiera ser que en nuestra mente nosotros pudiéramos entender que lo que se habla acerca de discipular solamente lo encontramos en lo que es el Nuevo Testamento. Sin embargo, la Biblia habla que el mensaje, el método de alcanzar de una manera discipular está establecido desde el Antiguo Testamento, y Cristo lo corrobora en el Nuevo Testamento cuando hace un llamado a la iglesia y le dice a la iglesia categóricamente: id y haced discípulos. Ahora, discipular tiene que ver con tres características fundamentales. Cuando hablamos de discipular, primeramente hablamos de alcanzar. ¿Alcanzar a quién y a quiénes? Aquellos que todavía no han tenido un encuentro real con el Señor. En muchas ocasiones tenemos amigos, familiares, tenemos personas llegadas a nosotros que creen en Dios. Pero no basta con creer. La persona tiene que producirse un arrepentimiento en su vida para que a través de este arrepentimiento pueda tener lo que es la justificación a través de Dios mediante la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la primera característica que nosotros vemos en lo que es una vida discipular es alcanzar a aquellos que todavía no han conocido al Señor. Y es acá donde entra la labor de la iglesia para nosotros poder entender que el gran llamado nuestro es un llamado de alcance, es un llamado de alcanzar. Y cuando hablamos de alcanzar, significa que aquel que tiene la encomienda no se va a sentar a esperar que los demás lleguen, sino que el que va a alcanzar va a provocar que las personas o puedan acudir o puedan escuchar su mensaje. Porque el llamado de parte de Dios a discipular es, número uno, por favor anote, alcanzar. Ese es el llamado de la iglesia primordial para entender que de la única manera que vamos a dar continuidad al reino de Dios en esta tierra es pudiendo ejercer de una manera correcta lo que Dios ha establecido como el método fundamental para que haya continuidad, estabilidad en lo que es su reino y en lo que es su iglesia. Número dos, después de haber alcanzado, después de haber propiciado llegar hacia aquellos que todavía no han conocido a Dios, y una vez que lleguemos delante de ellos y podamos presentarle el plan de salvación y podamos hablarle acerca
de un Dios, número uno, que le ama, número dos, que liberta, y número tres, que perdona cada uno de nuestros pecados. Es de esa manera que la persona, su venda espiritual es quitada a través del Espíritu Santo, a través de la predicación de la palabra, y la persona puede tener un acercamiento delante del Señor. Por eso la Biblia habla cómo alguien podrá conocer a Dios si antes no hay quien le predique, quien le instruya, quien se le acerque, quien le pueda propiciar que pueda escuchar la palabra de parte de Dios. Definitivamente esperar que alguien por voluntad propia y por sí solo tenga el deseo y el anhelo de acercarse a Dios no es la manera correcta que Dios ha establecido. Porque definitivamente, cuando hablamos del reino, la Biblia de Dios habla en Colosenses 1:13 diciendo: pues Él, hablando acerca de Cristo, nos rescató del reino de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, quien hace el traslado definitivamente de un reino a otro reino es el Señor, y el método y las personas a las cuales Dios va a utilizar para que todo esto pueda ser una realidad es a la iglesia que Él ha llamado y que Él ha escogido para que lleven el portavoz del mensaje salvador de Jesucristo. Entonces la Biblia habla de que todo aquel que todavía no ha sido trasladado al reino del Hijo está viviendo en el reino de la oscuridad. Es por esto que nadie por voluntad propia va a decir, sin que alguien se le acerque: óigame, yo quiero a Jesucristo. En un momento dado la palabra tiene que llegarle a través de la radio, a través de una predicación, a través de una invitación, o por exponerse a leer la palabra de parte de Dios. Porque hay personas que leen la palabra y esa palabra es como una semilla que queda en el corazón y definitivamente en su tiempo va a producir, pero Dios enviará siempre personas que en un momento dado van a limpiar esa semilla, van a echarle agua a esa semilla, y es por esto que muchas personas le pueden sembrar una palabra un año, darle un año, 2 años, quizás 3 años, y al cuarto entonces vienen al conocimiento de la verdad. Pero el método discipular es el método que Dios ha destinado, y es importante que nosotros como iglesia lo podamos entender. Es el método que Dios ha delegado para que de esta manera su evangelio pueda crecer, para que de esta manera las personas puedan ser transformadas, para que de esta manera las personas puedan abrir su corazón y puedan tener un verdadero arrepentimiento. Entonces, lo primero que voy a hacer es alcanzar. Luego que alcance, se pasa entonces a la segunda característica del discipulado, y es la parte de consolidar a aquella persona que ya ha sido alcanzada. ¿Qué es consolidarlo? Es poder instruirlo en los caminos del Señor, porque cuando alguien viene a Cristo, las cosas viejas, dice la Biblia, pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Es como una nueva criatura que, no importando los años que tenga, está ahora comenzando a vivir una nueva vida donde él no había aprendido nunca cómo había de vivirla. Y es ahí donde entra la parte de consolidar, donde se le enseña a la persona a orar, donde se le enseña a la persona que debe aprender a depender de Dios, donde se le enseña a la persona que debe de tener una intimidad delante de la presencia del Señor. Entonces, luego que este creyente, este nuevo creyente está consolidado, está fortalecido en la fe, entonces pasa a la tercera característica de lo que es la vida discipular, que es enviado. Entonces, ¿es enviado a qué? A poder alcanzar a otros para Jesucristo. Dios llama, Dios consolida y luego Dios te envía.
Te envía después que estás consolidado. Te envía después que estás preparado. Ya le conoces. Tienes una intimidad con Dios donde has aprendido que Dios es real. Tan real como el aire que tú estás respirando cada segundo. Y luego que tu convicción de Dios es tan real y has aprendido a tener un testimonio donde cada día las maravillas de Dios son mostradas a tu vida, su misericordia se renueva sobre ti cada mañana y cada día en su gracia aprendes a amarle, a depender de Él y a confiar en Él. Y entonces después que estás consolidado, la encomienda de parte de Dios es ir. Y Dios te envía y el llamado discipular termina cuando nosotros vamos a hacer con los demás lo que en un momento dado hicieron con cada uno de nosotros. Y la vida discipular es el método establecido por Dios, no en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Y donde nosotros encontramos la palabra discipular en el Antiguo Testamento y conforme a lo que Dios ha establecido, cómo se manifiesta. Quiero que abras tu Biblia y vayas conmigo, por favor, a lo que es Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16. Leemos. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-Molá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. He aquí en el Antiguo Testamento el modelo discipular establecido por Dios para poder alcanzar. Ahora quiero que entiendas lo siguiente. Estaba Dios hablando con el profeta Elías, un profeta a cual Dios había escogido para poder utilizarlo como una punta de lanza en lo que era la obra ministerial para él poder guiar a su pueblo. Ahora había llegado el momento de que Elías necesariamente tenía que entender que él iba a ser quitado de esta tierra, y cuando él fuera quitado de esta tierra, si no había podido lograr tener a alguien que lo pudiera sustituir, ¿qué iba a pasar con el ministerio de Dios en esta tierra? Y es aquí lo interesante de lo que la Biblia habla acerca de lo que es el discipulado. El discipulado es justamente eso, entender que tú y yo en un momento dado no vamos a estar aquí. Pero cuando eso acontezca, ¿quién le va a dar continuidad a la obra que nosotros hemos levantado? Y quiero traerte esto para que puedas entender cómo iglesia cristiana, fuente de salvación del Distrito Nacional, si no accionamos conforme a lo que Dios ha establecido, piensa, si no obtenemos el método y lo comenzamos a implementar de una manera intensa, ¿qué pasaría de aquí a 30, 40 o 50 años? Si no hemos creado la generación, si no hemos propiciado alcanzar a aquellos que un día van a tocar y van a ocupar nuestro lugar, ¿qué pasaría con nosotros como una congregación? Si el ministerio de adoración no va a alcanzar, consolidar, motivar, ministerio de intercesión, ministerio de caballeros, todos los ministerios dentro de la iglesia, cada año que pasa, cada día que pasa, cada mes, los años van agolpándose en nuestras vidas y ya no tenemos el mismo vigor que teníamos cuando iniciamos en el Evangelio, quizás 10, 15, 20 o 30 años. La pregunta es, Dios sabía que iba a llegar un momento donde Elías iba a tener que salir del escenario. ¿Y qué hace Dios? Justamente Dios comienza y le dice al profeta lo que tenía que hacer. Ahora tú vas a llegar a un lugar
y tú vas a ungir al profeta que va a ocupar el lugar que tú ahora estás ocupando. Y es importante que nosotros podamos entender, porque no somos eternos. Y Elías sabía que cuando ese momento llegaba, la encomienda de Dios es: ahora voy a ungir a este. Pero este que voy a ungir, simplemente es de Israel, pero no ha tenido un acercamiento a Dios como el que Elías tenía. Y cuando Elías se acerca al hombre llamado Eliseo, lo encuentra arando con una yunta de bueyes, y dice la Biblia que lo toca con su manto, y aquel hombre recibe el llamado de parte de Dios para seguir a Elías. Y a partir de ese momento el hombre es tocado. Ahora quiero que puedas entender lo siguiente: ¿por qué el Señor no le trajo una revelación en la noche a Eliseo y le dijo: Elías está en tal lugar, ve allá, porque yo te haré oír mis palabras? Porque no era que Eliseo era el que iba a propiciar, era que Dios había determinado que en un momento Elías iba a salir, y Elías ahora debía de propiciar quién era el que iba a dejar preparado para que pudiera darle continuidad a la obra que Dios había encomendado delante de él. Entonces Dios no se le reveló a Eliseo, Dios se le reveló a Elías. Con el que Dios habló no fue con Eliseo, con el que Dios habló fue con Elías. Y le dijo a Elías: ve a tal lugar, alcánzalo, búscalo, llega allí, úngelo, y después que tú le toques con el manto, entonces el Espíritu Santo se encargará de hacer la obra en Eliseo. Y desde que el hombre de Dios le tocó a Eliseo, toda la revelación de parte de Dios le llegó en ese momento, y le dijo al profeta: yo quiero seguirte. A partir de ese momento empieza lo que es la consolidación de Eliseo. Comienza Eliseo a ser preparado, a ser instruido en la presencia de Elías y en la presencia de Dios. Ahora, Eliseo sabía que Dios le había llamado, y Elías sabía que un día se iba a ir. Sabía que un día no iba a estar. Y Elías comenzó a preparar a este hombre. Y lo interesante, porque en la vida de Eliseo vemos cualidades especiales de un discípulo verdadero. Lo primero que Eliseo hace es seguir al profeta. Y le dice al profeta: permíteme ir donde mis padres, despedirme de ellos, para entonces yo poder seguirte. Y es interesante nosotros ver cuáles son las cualidades que Dios demanda de un verdadero discípulo que ha sido tocado, que ha sido transformado y que ha sido cambiado por él. Lo primero que el discípulo debe de entender es que, como la palabra discípulo explica, es un seguidor. Es alguien que sigue. A partir de ese momento, usted, para no hacer larga esta prédica, estudia por favor lo que fue la vida de Eliseo, y usted se va a encontrar que hubiera un momento donde Elías quiso que Eliseo se quedara en un lugar y que no le siguiera, y sin embargo Eliseo dijo: no, donde quiera que tú vayas, detrás de ti yo voy a ir. No, pero quédate aquí. No. Pero ven aquí. No, es que donde quiera que tú te muevas, a donde quiera que tú vayas, yo te voy a seguir. La primera cualidad del discípulo es entender que hemos sido tocados por el Señor. Todos nosotros, Dios nos ha tocado. Dios ha transformado nuestra vida. Quiero que entiendas que el toque de Dios es un toque universal. Su toque es perfecto para todos. No es que Dios tocó más fuerte a uno que a otro. No, Dios nos tocó a todos. El problema está en la entrega del que ha sido tocado.
Cuando Eliseo fue tocado, Eliseo entendía que algo especial estaba sobre su vida, que el llamado de Dios sobre él era un llamado demasiado fuerte. Ese toque fue especial. Y cuando él sintió eso tan especial, él le dijo: mira, hay algo que me puede estorbar, hay algo que puede detener. Dice la Biblia que soltó la yunta de bueyes, va a su casa, habla con su familia y le dice a su familia: mira, a partir de este momento Dios ha tocado mi vida. Yo necesito conocer a ese gran Dios que está ardiendo en mi corazón. Siento un amor, una pasión, una entrega tan grande, algo que nunca antes yo había podido experimentar. Y es interesante que nosotros podamos entender esto. Oigan, ¿cuántos aquí han conocido a Dios de verdad, de verdad, de verdad? Amén. Cuando le conoces, entiendes que todo lo demás es secundario. Nada en esta tierra se puede igualar a la misma posición de la gracia de Dios en la vida nuestra. Primero está su amor y su gracia sobre mi vida, y después de ahí todo lo demás. Pero no puede haber absolutamente nada que pueda estar compitiendo con ese llamado, con ese amor y con esa gracia de Dios sobre mi vida. Y Eliseo lo entendió de una vez. Eliseo dijo: no, necesito poner todo en orden. Y esta es la parte del discipulado que definitivamente va a requerir un esfuerzo de nuestra parte. Porque la salvación Dios nos la da por gracia. Pero el negarse a nosotros mismos, eso lo va a producir cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo: ok, perfecto. ¿Me quiere seguir? No hay problema. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que es negarse a sí mismo, es entender que a partir del momento que yo he conocido a Dios, Él me ha trasladado del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y en el reino de la luz hay un estándar de parte de Dios en ese reino, donde el rey es Dios y lo secundario me pertenece a mí. En el reino de la oscuridad, fíjense cómo vive el mundo. Todas las personas quieren vivir su vida alrededor de ellos, donde lo importante es cada uno de ellos, y luego de ellos, de su bienestar, entonces está lo demás. En el reino de Dios es entender que Dios me ha llamado, y a partir de ese momento ya yo no voy a querer hacer las cosas a mi manera, ni voy a querer hacer lo que yo quiero, sino que someto mi vida al rey de ese reino y permito que su propósito se pueda cumplir en mi vida. Que su propósito se cumpla en mi vida. Y ahí empieza la labor de Elías a consolidar a su nuevo discípulo llamado Eliseo. Lo consolidó tanto, lo enseñó tanto, penetró cada una de sus enseñanzas tanto, que en el momento que su maestro, el profeta Elías, iba a ser quitado, Elías pudo lograr con Eliseo lo que la Biblia habla de un verdadero discípulo. Que el verdadero discípulo al final lo que quiere es parecerse a quién, a su maestro, al que le enseñó. Y es por esto que en el momento de Elías ser quitado, es aquí donde Elías le dice: oye, si tú ves, cuando yo sea quitado, se te va a ser concedido tu deseo. ¿Y sabe cuál fue el deseo de Eliseo? Que una doble porción de lo que tú tienes, Elías,
O sea, había sido un discípulo que había absorbido tanto, que había aprendido tanto, que quería ser no diferente a Elías, sino quería parecerse tanto que definitivamente quería más de lo que Elías tenía. Él quería que fuera dada su vida conforme a lo que el profeta le había dicho. En otras palabras, aquí tenemos a un discípulo que había aprendido, número uno, a seguir al profeta. Número dos, a negarse. Y cuando hablamos de negarse, hermano, se negó tanto que tomó la yunta de bueyes, los bueyes que le pertenecían a él, y los ofreció en sacrificio. En otras palabras, voy a hacerlo, no vaya a ser que en algún momento dado se me pueda llegar a la mente el deseo de volver de nuevo. Dice la Biblia que sacrificó los bueyes y siguió a Elías. Y es aquí donde la Biblia dice que el momento que Elías fue quitado, una doble porción de lo que había donde en Israel, no, de lo que había en la vida de Elías. Eso fue lo que él pidió. Yo quiero ser igual al maestro, yo quiero ser igual a la persona que me ha discipulado, yo quiero caminar de la misma manera que él caminó, pero quiero que yo pueda caminar bajo una unción mayor, no para un reconocimiento mío, sino para que aquel que me ha llamado y me enseñó reciba gloria y honra para la gloria de su nombre. Entonces ahí donde el hombre entra y pide, yo quiero una doble porción, lo que tú quieres yo lo quiero, lo que tú tienes yo lo quiero doble. Si tú has hecho milagros, si tú amas a Dios, yo quiero amarlo 2 veces. Si Dios te ha usado una vez, yo quiero que me use a mí 2. Definitivamente aquí vemos a un hombre que estaba dispuesto ya, no solamente a ser llamado, no solamente a ser discipulado, consolidado, sino que ahora estaba listo para que fuera enviado. Cuando estuvo listo, Dios agarra a Eliseo, se lo lleva, y ahora el manto que venía cayendo del cielo, Eliseo lo agarra y sale ya ahora enviado, y dice, golpea las aguas y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Dice la Biblia que cuando golpeó las aguas se abrieron para que él pudiera cruzar el seco, porque ya estaba preparado ¿para qué? Para ser enviado delante de la presencia del Señor. Entonces la vida del discípulo es una vida de un llamamiento, de nosotros entender que este es el método que Dios ha establecido. Es el método que Dios ha colocado en esta tierra para poder alcanzar. Nosotros podemos hacer muchas actividades de cada uno de los ministerios de la congregación, pero al final cada una de ellas debe de tener la intención de consolidar a los que ya están y de alcanzar a otros que todavía no han venido al conocimiento de la verdad. Si como discípulos no comenzamos a reproducirnos, ¿qué pasaría cuando fuéramos quitados de esta vida? Cuando cada uno de los caballeros de esta congregación ya esté mayor, 90, 100 años, 110, claro que vamos a vivir hasta los 110. ¿Cuánto lo creen? Las damas de 99, de 110 también, los jóvenes de 110 también, ok, de 110 perfecto, pero después de 110 nos vamos a ir. ¿Dónde está la generación que nosotros estamos impartiéndole la unción y el poder y la vida discipular hoy, que son los que van a ocupar mañana los puestos que cada uno de nosotros hoy estamos ocupando? Llegará el momento, hermano, que la fiesta a nosotros se nos va a pagar. ¿Y dónde está esa generación? Entonces, la encomienda de Dios es: Dios te ha llamado, Dios te ha consolidado, y ahora Dios te está enviando. Ahora Dios te está enviando. Y hay muchos Eliseos que están alrededor de nuestras vidas, que están esperando que nosotros lleguemos a donde ellos están. Mira, hay una gran diferencia, y quiero ponértela en esta mañana clara,
Y es la diferencia entre una herencia y un legado. ¿Alguien de acá sabe cuál es la diferencia entre una herencia y un legado? Okay. Herencia es lo que nosotros le dejamos a alguien. Yo muero y le dejo a mi esposa, a mis hijos, los bienes que yo he podido acumular. Herencia es lo que yo le dejo a alguien. Legado es lo que yo dejo en alguien. Cuando Elías se fue, él no le dejó herencia a Eliseo. Él le dejó legado. El legado es lo que va a producir la continuidad. Fíjense que hay personas que reciben una herencia de muchos millones y no tienen la capacidad, y a los 3 años han perdido todo lo que quizás con tanto esfuerzo le costó a sus padres, porque la herencia se pierde. El legado da continuidad. Entonces, el discípulo de parte de Dios es un discípulo que no deja herencia, que crea legado. ¿Y crea legado en la vida de quién? En la vida de aquellas personas que él focaliza, que él decide alcanzar, que él decide buscar, que él dice: Señor, mira, te presento a Filonila, que voy a comenzar a predicar de tu palabra, que la voy a buscar, que la voy a alcanzar, que le voy a pregonar el mensaje de salvación. Tócala. Cada vez que yo hable con ella, tu Espíritu Santo pueda tocar su corazón, y yo me voy a encargar, me voy a ocupar de poder sacar ese tiempo para acercarme a ella, para alcanzarla, para predicarle. Y Señor, tú vas a hacer la obra. Debo de entender que Dios me ha llamado, y como discípulo que soy de Él, no puedo actuar de otra manera contraria a la que ya Él ha establecido en su palabra. Él ha establecido, hermano, que el método es ir a buscar. Él ha establecido que el método es ir a hablar. Él ha establecido que el método es acercarme a alguien. Hermano, no hay otro método. No lo hay. El método es este. Este es el que Dios ha establecido y es el que funciona. Y no funciona en el Nuevo Testamento, funciona desde el Antiguo Testamento. Tenemos la vida de Moisés. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Pero ¿dónde estuvo Josué todo el tiempo? Al lado de Moisés. Y mientras estuvo al lado de Moisés, ¿qué estuvo siendo? Consolidado. Aprendió cómo Moisés oraba. Aprendió cómo Moisés se acercaba a Dios. Aprendió cómo Moisés hacía las cosas. Y una vez que Moisés fue quitado, Dios le dice a él: no temas. De la misma manera que estuve con Moisés, así yo voy a estar contigo. De esa misma manera. Y cuando nos vamos ahora al Nuevo Testamento, y con esto voy a cerrar, encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, el mismo ejemplo. Bendito sea su nombre. No un ejemplo contrario, el mismo ejemplo. El apóstol Pablo, hablando en 2 de Timoteo 2:2, él dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. La vida discipular es una cadena compuesta por muchos eslabones. Y el apóstol Pablo ahora en el Nuevo Testamento sigue el mismo modelo establecido por Dios en lo que es la función del discipular para alcanzar. Tomó a Timoteo, siendo un joven, creyente ya, nació en un hogar cristiano, pero Pablo lo adopta como su hijo espiritual, comienza a darle las pautas y le dice: lo que has oído de mí, lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, el apóstol Pablo había tomado esta visión igual que el Antiguo Testamento, porque el apóstol Pablo sabía que iba a llegar el momento donde su vida iba a ser quitada, y él decía: el legado que yo tengo
¿dónde lo voy a colocar? Llegará el día que yo no estaré. Tengo que buscar, tengo que propiciar, alcanzar, tengo que enseñar a otros lo que yo mismo he aprendido. Porque llegará el momento que yo no estaré. Entonces toma a Timoteo, lo consolida. Y luego que lo consolida, le dice aquí en Timoteo 2:2, ahora tú estás preparado. Una vez que yo sea quitado, yo recomiendo para ti es lo que tú has aprendido, lo que tú has visto, lo que tú has conocido. Yo te encargo que tú lo puedas compartir con hombres que sean idóneos. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, Timoteo, que tú también seas quitado. Estos hombres tienen que tener también el ánimo, el deseo, la pasión de poder darles a otros la misma enseñanza que tú has recibido de mí. Y es así como el Evangelio hasta el día de hoy ha estado escalando, hermano. ¿Dónde están los apóstoles? Ya no están. ¿Dónde están aquellos 12 que anduvieron con el Señor? Ya no están. ¿Dónde están los profetas del Antiguo Testamento? Ya no están. Cada uno de ellos cumplió su asignación. Cada uno de ellos hizo lo que tenía que hacer. Y hoy están gozosos, deleitándose en la presencia de Dios, porque hicieron aquello que Dios quería que ellos hicieran. Pero la antorcha que comenzó un día desde el Antiguo Testamento, pasando de mano en mano, la antorcha del discipulado, hoy en día nos ha tocado a nosotros tomarla en nuestras manos. Hoy somos nosotros los que tenemos esa antorcha en nuestras manos. La pregunta es la siguiente: ¿a quién estás preparando para pasársela? ¿A quién estás preparando? ¿A quién estás alcanzando para pasarle esa antorcha? ¿A un amigo? ¿A un familiar? ¿A un compañero de trabajo? ¿Sabes? Hay una carrera que es esa carrera de antorcha, donde hay equipos de 3 y 4 personas, y le encomienda a él que uno arranca un tramo corriendo con la antorcha, y cuando llega a una posición hay otro que lo está esperando, y este que está terminando la carrera se la pasa el otro, y el otro entonces la agarra y sale a correr, y cuando termina donde tiene que llegar se la pasa al otro, hasta que al final llegan así a la meta. Hoy en día la antorcha ha sido colocada en nuestras manos. Somos los que estamos viviendo en este tiempo. Todavía tenemos vida, todavía tenemos salud, todavía tenemos lo que Dios desea de nosotros para poder alcanzar. La pregunta es la siguiente: ¿estoy yo dispuesto a que las cualidades del creyente se puedan manifestar en mi vida? ¿Y cuáles son esas cualidades? Te las voy a repetir. Número 1, seguir a nuestro Maestro. Número 2, negarme a mí mismo. Y número 3, llegar a ser como mi Maestro, como mi Señor y mi Salvador, Jesucristo. Ponte de pie esta mañana, quiero orar por ti. Quiero orar al Espíritu Santo. Quiero presentar tu vida delante de Dios. Y es mi oración al Señor. Es mi oración al Señor que busques a alguien. Si tienes a alguien focalizado, si estás trabajando con alguien, voy a orar para que el Señor pueda duplicar tus fuerzas y para que su Espíritu Santo pueda tocar a esa persona que estás trabajando. Si no estás alcanzando a nadie, voy a orar para que Dios ponga a alguien en medio de tu camino, para que comiences a alcanzarle con la predicación de la palabra. Y número 3, si ya alcanzaste a alguien, voy a orar para que Dios te permita consolidarlo. Aleluya. De tal manera que pueda estar preparado para que pueda hacer aquello lo cual Dios también en un momento dado lo hizo. Así que levantas tu mano al cielo, porque voy a orar por ti. Voy a orar por ti específicamente
para que la vida discipular de Dios se pueda manifestar en tu vida. Para que la vida de un discípulo real, que ama, que ha sido alcanzado por Él, que ha sido consolidado por Él, que ahora Dios pueda mirar en ti la condición de que ya estás preparado y el Señor comienza a enviarte a lugares, a personas, a familias, para que a través de tu palabra el Espíritu Santo toque sus vidas y sus vidas sean transformadas y sus vidas sean tocadas de una manera especial. Así que oro a Dios en esta hora. Espíritu Santo, te presento lo que estamos acá de manera presencial, como aquellos, Señor, que están a través de las redes sociales escuchando tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos a nosotros insertarnos en el método que tú has establecido para alcanzar a aquellos que todavía no te han conocido. Que podamos ser verdaderos discípulos para gloria, honra de tu nombre. Padre, que podamos entender que tu llamado en nuestras vidas es igual que el llamado que le hizo Elías a Eliseo, que estaba arando, su mano en el arado, rompiendo la tierra y regando la semilla para la gloria de tu nombre. Que podamos entender que nos llamas y que tu palabra declara que aquel que ha puesto su mano en el arado no es digno de mirar atrás, sino de seguir hacia adelante, Padre, rompiendo la tierra y sembrando la semilla de tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús. ¿Dónde están aquellos que han de sumarse a esta casa? ¿Dónde están aquellos hombres que van a sumarse a esta casa? ¿Dónde están aquellas mujeres que se sumarán a esta casa? ¿Dónde están aquellos jóvenes que se sumarán a esta casa? Están allá, Señor, en el mundo. Envíanos a buscarlos. Envíanos a buscarlos. Estamos consolidados. Queremos ser enviados. Queremos alcanzarlos y queremos traerlos a tu reino. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. De tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. ¿Quién puede decirle a Dios, como le dijo el profeta al Señor: heme aquí, envíame a mí? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Que la gracia, que el favor, que la misericordia de Dios te guarde, te guíe y te cuide en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga a todos. Si todavía no has entregado tu vida a Cristo y estás ahí, abre tu corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado para producir arrepentimiento en nuestras vidas. Así que quiero orar por ti en esta hora. Si todavía no le has entregado tu vida al Señor, puedas entender que Dios te ama y te amó tanto que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Abre tu corazón y repite conmigo esta oración. Señor, abro mi corazón en esta hora. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y pido, Padre, que todos mis pecados sean cubiertos por tu sangre y que pueda yo ser justificado delante de ti a través del sacrificio de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, escríbenos para ponernos en contacto contigo. Dios les bendiga grandemente.